Bienvenidos a nuestro primer y único podcast. El día de hoy hablaremos de lo que es el feminicidio. Es la muerte violenta de la mujer por razones de género tipificada en nuestro sistema penal. Como feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. La muerte violenta de la mujer por razones de género está tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio. ¿Por qué sucede el feminicidio? La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima incluyendo maltrato repetido en el hogar, amenazas o imitaciones, violencia sexual o situaciones en las que las personas tienen menos poder o menos recursos de su pareja. ¿Cuáles son las consecuencias de los feminicidios? Una mujer que es víctima de violencia con riesgo de feminicidio sufre consecuencias físicas que afectan su salud mental de tres maneras: depresión y aumento de la depresión, falta de energía, ansiedad, cambios en el apetito, problemas de concentración, alteraciones del sueño, entre otros. ¿Cuáles son los tipos de feminicidio? En el caso de la Ciudad de México, el feminicidio está completado en el artículo 148 bis del sistema penal local. Comete el delito de feminicidio quien por razón de género prive de la vida a una mujer y contempla 5 de los supuestos detalles del sistema de justicia penal. ¿Cómo se clasifica el delito del feminicidio? Si simplemente se tipifica y se mantiene el delito del feminicidio como un homicidio en contra de una mujer, este feminicidio debe tener el agravante a la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años según la independencia. ¿Cuál es la diferencia de femicidio y feminicidio? El femicidio está caracterizado y todo indica que tiene una intervención para hacer cesar o para pulir. El feminicidio, en cambio, es la misma caracterización, pero con impunidad. Algunas preguntas que nos hacemos muchos. ¿Por qué los ministerios públicos fiscales deben construir información criminal? La información criminal se refiere a los hechos delictivos que ingresan el sistema judicial penal. Su recopilación permite conocer la cantidad, modalidad y variabilidad del delito, la dimensión de los fenómenos criminales y su desarrollo. Los ministerios públicos fiscales en adelante MP ocupan una posición privilegiada dentro del sistema penal para contar y procesar datos válidos y confiables, dado que son los titulares de la acción penal pública, especialmente aquellos que cuentan con sistema acusatorio. Construir información sobre los delitos de manera riesgosa, comparable en el tiempo y entre las distinciones jurisdicciones es impredecible para que las estrategias de persecución penal resulten más eficaces y se puedan desarrollar acciones diferentes en función de la tipología de los hechos. Permite establecer objetivos, seleccionar medios y mecanismos de abordaje, determinar temporalidad y estructurar en general el conjunto de decisiones que componen una política de persecución penal. ¿Por qué la MP debe construir indicadores sobre desempeño institucional? A diferencia de la información sobre los feminicidios ilícitos, los indicadores de desempeño institucional permiten saber si los sistemas judiciales actúan en los plazos adecuados, si alcanzan los estándares de calidad prefijados, si los mecanismos de acceso a la justicia resultan eficaces y si los objetivos institucionales se cumplen en términos de respuestas a la ciudadanía, entre otras cuestiones. Los datos sobre desempeños permiten comunicar públicamente a la sociedad al accionar de los MP, a la vez posibilitar analizar las dinámicas de la conflictividad y las prácticas de los y las fiscales en mutua relación. En ese marco, los indicadores desempeñan y permiten transparentar y comunicar la actuación de los MP a los procesadores judiciales. ¿Por qué los MP deben contribuir información sobre muertes
violentas de mujeres y en especial sobre feminicidios y transfemicidios, transvesticidios. En el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales que los obligan a adoptar política en materia de persecución y erradicación de la violencia contra la mujer y particularmente de los feminicidios y transfeminicidios, transvesticidios. Como su experiencia más extrema, a ello se hace sumar en nuestro país una fuerte demanda social motorizada por los activismos y movimientos feministas y diversidad sexual para la visibilización de la temática. Estas demandas exigen a los MP mejorar el conocimiento diferencial del fenómeno y sus especialidades que de otro modo quedan desdibujadas en la masa general del homicidio doloroso. Si bien se impulsaron mediciones desde la asociación civil, los MP deben realizar sus propias mediciones con arreglos a su función, fines y objetivos, garantizando información pública oficial accesible y de calidad. A partir de la detectación de información de fuentes directas, los casos que llevan los fiscales deben producir información que describan con la mayor precisión posible las dinámicas temporales y territoriales de los hechos, las características particulares de las víctimas y de los agresores y los elementos en torno a la sociedad se estructuran los contextos feminicidas. No todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios o transfeminicidios o transvesticidios. Por ello, es importante la medición del universo total de homicidios dolorosos de mujeres y el establecimiento de las proporciones de casos que presentan componentes de género, feminicidios y transfeminicidios, transvesticidios. Así, mientras que los homicidios dolorosos de la mujer indican niveles globales de violencia en la sociedad, la proporción de homicidios dolorosos de una mujer que constituye feminicidio y transvesticidios hacen posible establecer la particularización relativa de las razones de género dentro del fenómeno global de la producción de muerte violenta. En esta relación es central para comprender los rasgos de la violencia letales en general y de la violencia de género en particular. Resulta fundamental dimensionar las muertes letales de mujeres de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Indicación del Género, incluyendo en la cuantificación de los asesinatos por razones de género a las mujeres trans y travestis como un grupo diferenciado, reconocido la especialidad de sus identidades y o expresiones de género y los modos en los que se cometen sus asesinatos. ¿Por qué es importante que los MP de Argentina cuenten con los datos? Medir con perspectiva el género implica que, a la hora de generar información respecto de las muertes violentas, se deban tener en cuenta las desigualdades estructurales y las situaciones particulares de vulnerabilidad de las mujeres. Los métodos de recopilación de datos deben permitir identificar estas situaciones, no solo para visualizarlas, sino para dar cuenta de manera objetiva de las formas particulares de relaciones que hicieron posible esas violencias. Por otro lado, es importante incorporar el enfoque de interseccionalidad, ya que la discriminación basada en el género no actúa de manera aislada, sino interrelacionada, no acumula, sino vinculada con otras formas de discriminación asociadas a la pertenencia de clase, la edad, niñas, adolescentes y adultas mayores, la orientación sexual, lesbianas, bisexuales y otras, la condición de migrante, inmigrante y o refugiada, el lugar de residencia urbano o rural, la etnia, la diversidad funcional, la ocupación y el nivel educativo formal, entre otras. ¿Qué casos se consideran feminicidio y transfeminicidio, transvesticidio? A los fines de la medición, coinciden con tipos penales del inciso 11 y del inciso 4,
del artículo 80 del Código Penal. Encuadrar las muertes violentas de mujeres en la categoría de feminicidios implica comprender que en un concepto político-social a partir del cual se identifica el componente de género que subyace a los crímenes con víctimas feminicidias, sus características y especificidades, en tanto fenómeno social. Por su parte, inscribir los homicidios de las muertes trans y transvestis en la categoría transfeminicidio, transvesticidio, permite visibilizar la forma más extrema que adquiere la cadena de violencias estructurales y sistemáticas que regulan sus vidas hasta la muerte. Esta forma de interpretación de significado, medición y conceptualización no necesariamente se corresponden con la calificación legal o el tratamiento de las causas en el ámbito jurídico. A diferencia de los parámetros y procesos de medición estadística de fenómenos, los conceptos de feminicidio y transfeminicidio, transvesticidio, para el ámbito dogmático penal se asocian a categorías jurídicas que involucraron la creación de tipos legales y calificaciones específicas, tanto en el Código Penal argentino en el año 2012, como en los códigos penales de diferentes países de la región, y en particular implicará un proceso de confrontación entre los hechos y las pruebas que puedan reunirse durante la investigación judicial. Ambos abordajes buscan dar cuenta de los componentes misóginos, sexistas y sexistas que subyacen a las muertes violentas por razones de género y que permanecen ocultos si se les interpreta indistintamente como homicidios. Así, las investigaciones judiciales se transforman en la fuente de información para el abordaje del fenómeno. Para el análisis no se limita exclusivamente el contenido de los procedimientos jurídicos, los cuales pueden tomar múltiples recorridos y no alcanzar la calificación de feminicidio o transfeminicidio, sino indagar como un fenómeno criminal. El homicidio impacta de manera diferencia en varones y mujeres. De esta manera se busca dar cuenta de los patrones específicos, tipo de violencia ejercida, armas, lugares de comisión, contextos, vínculos con los agresores, edades, para lograr intervenciones político-institucionales más acertadas. ¿Cómo se miden los feminicidios y transfeminicidios, transvesticidios? Para identificar los feminicidios y transfeminicidios, transvesticidios dentro del universo total de crímenes dolosos de mujeres resulta necesario operativizar el análisis y llevarlo adelante de manera objetiva, unificada y con perspectiva de género. Los indicadores que se desarrollen deben permitir la comparabilidad temporal y jurisdiccional y basarse en los lineamientos propuestos de los órganos internacionales sobre violencia contra las mujeres. ¿Qué son los indicadores, variables o relevancia complementaria en los feminicidios y transfeminicidios, transvesticidios? Los indicadores o variables de relevancia complementaria para la mayor y mejor comprensión de las prácticas letales contra las mujeres por razones de género son aquellos tributos conexos y antecedentes que permiten encuadrar cada caso singular en una trama contextual y estructural más amplia. Así, los antecedentes sobre violencias padecidas por las víctimas, pero también los patrones socioculturales de estereotipos negativos, géneros, ejercicio de la prostitución, uso del espacio público nocturno, consumos, etc. Son indispensables para situar los casos en contexto, la cantidad y tipo de accesos institucionales previos, los resultados de esas demandas de protección y las circunstancias singulares, comunitarias y sociales son amplias en que se consuman los feminicidios y transfeminicidios, transvesticidios, son parte
de las claves de lectura y análisis del fenómeno en pos de orientar acciones de política pública en general y de política criminal en particular.